Hola, buenos días. Breviloquios para una educación política. ¿Qué significa breviloquios? Si tradujésemos la palabra tweet, que usamos habitualmente en nuestros días, al latín, eso sería breviloquium, es decir, un mensaje muy breve, lo que diríamos también eh, una píldora, ¿no? Se dice a veces también en el lenguaje audiovisual. En español podemos decir breviloquio. Son mensajes muy breves y lo que propongo en esta comunicación es que la filósofa Edith Stein, formada en la fenomenología de Husserl, pues utilizó breviloquios de índole política en la educación de sus alumnas, que eran alumnas de magisterio. Entre los años 1923 y 1931, Edith Stein fue profesora en un centro que hoy llamaríamos como una escuela de magisterio, donde el alumnado eran siempre chicas, eran alumnas, y pues ella se encargó de la enseñanza de la literatura. Pero en esas clases ella no solo les hacía leer literatura alemana, sino que les hacía escribir redacciones eh, sobre temas que ella proponía. Esto era una práctica que estaba contemplada en la legislación para el estado de Baviera, porque en aquel entonces la ciudad donde ella enseñó, Espira, pertenecía al estado de Baviera. Hoy en día ya no, pero en aquel entonces era así. Y bueno, pues era una forma de ejercitarse en el dominio de la lengua propia, de la lengua alemana, pero también era una forma de desarrollar ideas y, en fin, de ejercitar digamos, la inteligencia, ¿no? Entonces, ella les propone a sus alumnas, temas de diversa índole y se han conservado muchos de los guiones que ella proponía, porque no solo les daba el título del tema, sino que les proponía un esquema de desarrollo, ¿no? Una especie de guión, y se han conservado más de 100. ¿Eh? Entonces observamos que en algunos de estos guiones o en los títulos de los temas, pues hay alguna alusión de tipo político, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir en el título mismo, ¿no? En el año 1928 les propone este tema: el que tiene la juventud tiene el tesoro. Perdón, el que tiene la juventud tiene el futuro, que parece, bueno, pues como una especie de lema, y efectivamente se constata que este era un lema que funcionaba en lo que se llamaba las juventudes hitlerianas, Hitlerjugend, en aquella época. Si Edith lo sabía o no lo sabía, pues no tenía por qué saberlo, porque en ese momento el Partido Nacional Socialista no tenía una representación parlamentaria tan fuerte como la que llegó a tener ya en septiembre de 1930 y naturalmente ya en 1933, ¿no? Cuando ya digamos, se había asentado en el poder por disposición de una medida extraordinaria que arbitró el presidente de la República, Hindenburg, ¿no? Entonces, en el año 1928, el Partido Nacional Socialista todavía no tenía un asentamiento tan fuerte, pero es cierto que ese lema, el que tiene la juventud, tiene el futuro, bueno, pues era un lema de las juventudes hitlerianas. Entonces, si les propone Edith a sus alumnas una reflexión escrita sobre este lema, eso quiere decir que en el momento en que ellas a lo mejor perciban que es un lema del nacionalsocialismo, pues van a poder enfrentarse a él ya con una reflexión propia. ¿Eh? Y eso es una manera de educar para la política, porque ya tiene digamos, algunos puntos de amarre para afrontar, digamos, esa realidad
del medio ambiente político con más posibilidades de crítica, ¿no? Obviamente Edith Stein fue siempre muy adversa, muy crítica con ese partido emergente y con su líder, ¿no? Bien, otras veces el breviloquio o el pensamiento breve, el mensaje breve, pues aparece no tanto en el título del tema cuanto en el guión que propone para el desarrollo, ¿no? Pensemos en un tema que ella propone en el año 1927. El tema es la idea de libertad en los dramas de Schiller. A ella le gustaba mucho la obra de Schiller, la había leído desde que era pequeña y bueno, pues también las alumnas tenían que leer dramas de Schiller, ¿no? La idea de libertad en los dramas de Schiller, ¿no? Entonces, ella a lo largo del guión distingue tres tipos de libertad, ¿no? La libertad para cometer tiranicidio, es la primera, ¿no? Y ahí lo relaciona con los dramas de juventud de Schiller. En segundo lugar, la libertad del dominio extranjero, ¿eh? Y ahí lo relaciona con La doncella de Orleans, que es un drama de Schiller sobre Juana de Arco, ¿no? O sea, sabemos la historia de Juana de Arco como encabeza, digamos, la resistencia francesa ante la invasión inglesa en la Guerra de los Cien Años, ¿no? Y en tercer lugar, la libertad de todo poder superior, y ahí este tema lo vincula a tres dramas de Schiller. Uno es Wallenstein, el otro es Demetrio y el otro es La novia de Messina. Son tres dramas, tres obras de teatro de Schiller, ¿no? Bueno, pues si lo pensamos bien, bueno, pues los tres tienen conexión con la política, ¿no? Los tres son tres argumentos políticos, es decir, la libertad para cometer tiranicidio, que el tema del tiranicidio, pues había sido aludido no con esta palabra exactamente, pero había sido aludido en la obra suya de Edith Stein, publicada en 1925, una investigación sobre el Estado, donde se condensa su pensamiento político, ¿no? En principio, ella considera que el, digamos, rebelarse contra la autoridad constituida es algo que es adverso a la idea misma del Estado, ¿no? Y por eso no es favorable a la revolución y, por tanto, tampoco al tiranicidio, en el mismo sentido en que Kant no era favorable, pero deja una puerta abierta, ciertamente, en la obra del 1925, ante la situación de una legislación, de una ley injusta, ¿no? Entonces, cabría rebelarse contra esa ley, contra ese gobierno, ¿no? Lo que pasa es que siempre es complicado discernir cuando hay injusticia realmente, ¿no? Pero al menos el tema está aludido, la libertad para cometer tiranicidio. Es decir, les propone a las alumnas una reflexión acerca de esto, ¿no? En segundo lugar, la libertad del dominio extranjero. Para Edith es una condición del Estado, la soberanía, es la esencia del Estado, propiamente hablando. Y la soberanía implica que el Estado no está sometido a ningún otro Estado, ¿no? Por tanto, tiene una autosuficiencia, la autarquía de la que hablaba Aristóteles, y bueno, pues esa es una característica básica, ¿no? de la comunidad política o del Estado. Bien, y el tercer tipo de libertad, la libertad de todo poder superior, alude, por ejemplo, a ese drama, Wallenstein. Wallenstein era un general del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y bueno, pues en el drama de Schiller, Wallenstein se une a una conspiración que han preparado una serie de militares contra el emperador. De tal manera que en un momento en que Wallenstein ya no reconoce la autoridad del emperador, por tanto no reconoce ningún poder superior y bueno, al final el drama termina bastante mal porque Wallenstein es asesinado por los partidarios del emperador, ¿no? Pero al menos alguno de estos temas, libertad para cometer tiranicidio, libertad, libertad del dominio extranjero,
eran temas que estaban en el ambiente político del momento, porque pensemos que, por un lado, el nacionalsocialismo eh, estaba clamando contra la dominación de las tropas francesas en territorio alemán eh, bajo el concepto de reparación de guerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, el ejército francés ocupó algunas zonas del territorio alemán, entre ellas la zona de Espira, donde Edith Stein estaba enseñando, porque ahí en Espira había gendarmería francesa, realmente, ¿no? Y bueno, pues sabemos de la reivindicación clásica del nacionalsocialismo sobre el carácter alemán de Danzig, ¿no? Que digamos, quedaba en territorio polaco, dentro del territorio polaco, pero separado del resto de Alemania, ¿no? Entonces la libertad del dominio extranjero, al menos estos dos tipos de libertad, libertad para cometer tiranicidio, libertad del dominio extranjero, parece que tienen alguna vinculación con el momento político que se estaba viviendo. Luego tenemos en otra de las redacciones que ella propone, es sobre la obra Guillermo Tell, que es también un drama de Schiller, y en el año 1926-27, bueno, pues ella propone para desarrollo algunas frases de esta obra Guillermo Tell. Una de ellas dice, únicamente el fuerte es el más poderoso. O el poderoso es únicamente el fuerte. Sería la traducción de esa frase que aparece en Guillermo Tell. Bueno, pues sabemos que esta frase de Guillermo Tell la usa Hitler en Mein Kampf, ¿no? Entonces, que haya esa coincidencia no quiere decir que Edith Stein haya leído Mein Kampf de ninguna manera. Ella no era nazi ni era filonazi en absoluto, era totalmente crítica con este movimiento, pero lo que quiere decir es que, bueno, pues es una frase que podía estar en el ambiente político del momento. De hecho, hay testimonios posteriores, ya durante la Segunda Guerra Mundial, de que Hitler, en alguna de esas reuniones con generales, donde miraba los movimientos de las tropas sobre un mapa, pues dio un golpe en la mesa y dijo, el más fuerte siempre tiene razón. No es exactamente la frase de Guillermo Tell, pero se parece, ¿no? La frase como tal aparece, por cierto, en otra obra sobre política, que es el contrato social de Rousseau. Esa versión de la frase, ¿no? Que dice Hitler, dicen que dijo Hitler en una reunión con generales. Bien, pues lo que yo propongo es que ese método de los breviloquios puede ser un método para educar en política. Es decir, que a través de estas píldoras, de estos mensajes breves, se puede propiciar la reflexión. Y un ejemplo de ello es el lema que funcionó mucho en la transición española, la soberanía reside en el pueblo. Si se hace un análisis crítico de esto, con un pensamiento político maduro por parte, por ejemplo, del profesor, pues se puede hacer una reflexión interesante para ver hasta qué punto es aceptable algo así o no es aceptable. Puedo adelantar que desde el pensamiento político de Edith Stein, la soberanía reside en el pueblo tal cual no es aceptable, porque para ella el pueblo es la parte gobernada, pero hay también una parte gobernante. Entonces, la unión entre esas dos partes, eso es el Estado. Para ella la soberanía reside en el Estado, no simplemente en una parte del Estado. Si la soberanía se hiciera residir en la parte gobernante, entonces tendríamos un régimen autocrático, como lo que se desarrolló en Alemania a partir de 1933, una dictadura en suma, y si la soberanía residiera solamente en la parte gobernada, entonces tendríamos también una oclocracia, digamos una tiranía del populacho, ¿no? Entonces sería también otra forma de dictadura. En definitiva, ambas serían formas de gobierno despótico. Y esta es la idea que transmito a través de la comunicación, la validez de estos lemas o consignas, breviloquios, les llamo, para fomentar el pensamiento sobre política. Muchas gracias.